En mayo de 2022, Elon Musk protagonizó uno de los casos más interesantes en el mundo de fusiones y adquisiciones, anunciando la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares. Lo peculiar no fue el precio, que también, sino su aproximación al proceso de due diligence. La saga comenzó a finales de enero de 2022, cuando Elon Musk empezó a acumular silenciosamente acciones de Twitter. Para abril ya se había convertido en el mayor accionista de la plataforma con una participación del 9,1%, causando un verdadero terremoto en Silicon Valley. Pero Musk quería más, y así, el 14 de abril, Musk lanzó una OPA hostil que sacudió Wall Street. Presentó una propuesta no solicitada y no vinculante para adquirir el 100% de Twitter por $54,20 por acción, lo que representaba una prima del 54% sobre el precio de las acciones de Twitter. El Consejo de Administración de Twitter respondió inmediatamente activando su mecanismo de defensa más potente, la píldora envenenada o Poison Pill. Esta estrategia defensiva común en las grandes corporaciones americanas funciona como un escudo contra adquisiciones hostiles. En el caso de Twitter, se activaría si Musk superaba el 15% de participación en la empresa. En ese momento, el resto de accionistas podrían comprar acciones adicionales a precio de descuento, lo cual provocaría la dilución en la participación de Musk y le haría más difícil y mucho más cara, significativamente más cara, la compra de Twitter. Es una táctica diseñada no solo para disuadir a compradores hostiles, sino que también fuerza a negociar directamente con el Consejo de Administración en lugar de apelar a los accionistas. Musk, sin embargo, no se amedrentó. Intentó saltarse al Consejo apelando directamente a los accionistas, argumentando que sería completamente indefendible no someter esta oferta a votación en la Junta. Además, su oferta incluía una amenaza velada. Si no se aceptaba su propuesta, podría reconsiderar su posición como accionista, lo que potencialmente reduciría el precio de las acciones si se ponía a vender masivamente su participación. Esta OPA hostil, valorada en 44.000 millones de dólares, era una suma astronómica incluso para los estándares de las grandes adquisiciones tecnológicas. Y el pulso entre Musk y el Consejo de Administración de Twitter se convirtió en un caso de estudio sobre las tácticas modernas de adquisiciones corporativas. Además de esta batalla, digamos, más táctica, lo que hizo esta operación verdaderamente extraordinaria no fue el precio, sino la decisión de Musk de seguir un principio poco convencional, que era el Trust but Verify, o el confía pero verifica, argumentando que los procesos tradicionales de due diligence pueden ser costosos e ineficientes. Musk optó por confiar en su propia investigación y análisis independiente. Para financiar esta colosal compra, aseguró compromisos por 46.500 millones de dólares e incluso vendió acciones de Tesla por valor de 8.500 millones de dólares, demostrando con todo ello una fuerte determinación. Sin embargo, el 13 de mayo, Musk dio un giro inesperado anunciando que el acuerdo estaba temporalmente en suspenso. Su argumento principal: preocupaciones sobre la cantidad de cuentas falsas y bots en la plataforma. Precisamente el tipo de información que una due diligence exhaustiva habría permitido analizar en detalle. Lo que siguió fue un torbellino de declaraciones, amenazas legales y negociaciones tensas que mantuvo en vilo al mundo durante meses. Finalmente, en octubre de 2022, Musk completó la adquisición por el precio original acordado, pero el caso dejó importantes lecciones sobre el valor de una due diligence adecuada. Soy Ángel Iglesias, abogado mercantilista, y te doy la bienvenida a Milexterior. Y hoy te voy a hablar de la importancia de una due diligence si quieres comprar o vender una empresa. En 2024, el mercado de fusiones y adquisiciones en España ha registrado un total de 2.647 operaciones hasta el mes de octubre, con un importe agregado de más de 81.000 millones de euros. Y se prevé una trayectoria ascendente para el sector M&A comparado con años anteriores. Los sectores que se perfilan como más atractivos incluyen tecnología, telecomunicaciones, educación, sanidad y energía. Todas estas operaciones y muchas más que pasan inadvertidas a las estadísticas oficiales, antes de ejecutarse, pasan sí o sí por una previa due diligence. ¿Pero en qué consiste realmente esta due diligence legal? Pues consiste sencillamente en realizar una revisión exhaustiva de todos los aspectos jurídicos de una empresa antes de adquirirla. Es el equivalente a levantar el capó de un coche y revisar su tapicería y carrocería, neumáticos, antes de comprarlo, asegurándote que todo funciona correctamente.
La due diligence moderna se realiza habitualmente a través de data rooms virtuales. Plataformas como DataSite, Intralinks o Ideals permiten un acceso controlado, trazable a toda la documentación. Es como tener una sala de datos digital donde cada documento está catalogado y cada acceso queda registrado, facilitando un análisis sistemático y eficiente en el respeto de la confidencialidad que este tipo de operaciones requiere. ¿Por qué es tan importante la due diligence? Pues mira, para empezar es básica para reducir riesgos, pues el análisis de toda su documentación permite proporcionar al comprador una evaluación detallada del negocio, identificar posibles pasivos, ocultos o contingencias en todas las áreas de estudio, como son los aspectos financieros, legal, fiscal, laboral, medioambiental. El análisis de esa misma documentación e información permite una valoración precisa de la empresa, ayudando a determinar su valor real, lo que facilita una toma de decisiones informada, al proporcionar una imagen precisa y realista de la empresa target. Aquí vemos como Musk, que es un tío excepcional, se pasó un poco de listo, ¿no? Y quiso renegociar el importe que finalmente no pudo. Por tanto, así, si se descubren ciertas contingencias o problemas durante el proceso, la due diligence proporciona una base sólida para renegociar aspectos de la transacción o solicitar garantías adicionales. No sería la primera vez que se piden nuevos avales ante contingencias inicialmente no previstas ni conocidas. Y para no echar atrás la operación, la parte vendedora puede estar dispuesta a conceder. La due diligence es también muy útil para la planificación post-adquisición. La información obtenida será básica para desarrollar una estrategia coherente de post-integración e identificar sinergias que puedan ser explotadas tras la adquisición. Por último, sirve una due diligence para verificar el grado de cumplimiento normativo con las regulaciones aplicables, reduciendo el riesgo de problemas legales futuros. Veamos algunos casos que demuestran la importancia de una due diligence exhaustiva. El caso, por ejemplo, WeWork, es paradigmático. Su intento de salida a bolsa en 2019 fracasó cuando la due diligence reveló serias deficiencias en su gobierno corporativo, incluyendo conflictos de interés del CEO Adam Neumann, quien había obtenido préstamos personales respaldados por acciones de la compañía y arrendaba propiedades personales a WeWork. Se descubrió una estructura corporativa enrevesada que le daba un control desproporcionado sobre la empresa y además no estaba bien. La valoración inicial de 47.000 millones de dólares se basaba en métricas no convencionales que inflaban artificialmente el valor de la empresa. El escrutinio público llevó a la renuncia de Neumann, la cancelación de esta transacción y una drástica reducción de la valoración, que se sitúa en torno a los 260 millones de dólares. Luego tenemos el caso ARM con Nvidia, valorado en 40.000 millones de dólares. Es otro ejemplo revelador. La operación fracasó en 2022 debido a preocupaciones antimonopolio de reguladores de los Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea sobre el impacto en la competencia en el mercado de los semiconductores. Existía especial preocupación de que Nvidia pudiera limitar el acceso de competidores a la tecnología de ARM, ampliamente utilizada en la industria. Algunos países incluso consideraron la adquisición como un riesgo para la seguridad nacional. Sin duda aquí no era solo una cuestión de revisión debida o due diligence de la operación, pues entraron en juego elementos más de política estratégica y reglas de no competencia para evitar situaciones de cuasi monopolio. Pero sin duda ayuda a entender que un estudio en profundidad del caso pudiera tal vez haber llevado a tomar otras decisiones. El caso más costoso de una due diligence incompleta fue la adquisición de Monsanto por Bayer. Los litigios relacionados con el Roundup, que era el herbicida más vendido de Monsanto, usado masivamente en agricultura, costaron a Bayer entre 10.000 y casi 11.000 millones de dólares en acuerdos, muy por encima de las provisiones inicialmente estimadas. El valor de mercado de Bayer se desplomó, perdiendo más de 30.000 millones tras los veredictos iniciales. El proceso de due diligence es como construir un puzzle complejo, donde cada pieza debe encajar perfectamente. Todo comienza con una fase preparatoria minuciosa, donde diseñamos un plan de acción adaptado al sector y la compañía objetivo. Es como preparar una expedición. Necesitamos un mapa, el checklist, un lugar seguro para examinar los hallazgos, el data room virtual y establecer las reglas de juego, los acuerdos de confidencialidad. Una vez sentadas las bases, entramos en la fase de revisión, que es el verdadero corazón de todo el proceso. Aquí es donde los equipos legales nos sumergimos en la documentación como detectives buscando pistas, examinamos sistemáticamente cada documento, identificamos señales de alarma y mantenemos un diálogo constante con el equipo gestor para aclarar cualquier duda.
Es un trabajo que requiere coordinación precisa entre los distintos especialistas, abogados mercantilistas, laboralistas, fiscalistas y otros expertos según el sector de la empresa. Finalmente llegamos a la fase de reporte, que es donde todo el análisis de la documentación e información que se ha recopilado se cristaliza en conclusiones accionables. Primero compartimos hallazgos preliminares, los discutimos con el cliente y finalmente preparamos un informe detallado que no solo identifica riesgos, sino que propone soluciones y evalúa su impacto en la operación. La tecnología está transformando estos procesos, permitiendo analizar mayores volúmenes de información en menos tiempo. Sin embargo, la experiencia y el criterio profesional siguen siendo fundamentales para interpretar los hallazgos y sus implicaciones. Si estás involucrado en operaciones corporativas o te interesa profundizar en aspectos legales del mundo empresarial, no dudes en suscribirte. En próximos vídeos analizaremos casos específicos de las transacciones corporativas. Vuelve cuando quieras al exterior.